Buenas tardes. El día de hoy estamos con el doctor Javier Fernández. Él es gastroenterólogo y me gustaría hacer esta entrevista para recopilar información cualitativa acerca de su experiencia como médico. Entonces me gustaría que se presentara, dijera su edad, su trabajo específico y que nos hablara un poquito sobre usted. Mi nombre es Javier Fernández de Paz, tengo 53 años, estudié medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín. Posteriormente hice una especialidad en medicina interna, siempre dentro del programa del Herrera y Erandi, la Universidad Francisco Marroquín. Luego adquirí una beca de cooperación internacional del gobierno español y hice 4 años de gastroenterología con endoscopía intervencionista en Madrid. Posteriormente tuve otra beca de una fundación, hice un postdoctorado en hígado en la Universidad de Harvard en Boston, en Massachusetts. Después de eso y de estar 15 años estudiando, me vine a Guatemala, di clases durante 13 años en la Universidad Francisco Marroquín y soy investigador para 2 compañías farmacéuticas y soy speaker también para una compañía farmacéutica actualmente, y tengo esto que es Gastro S.A., que es el grupo que tenemos con mis 5 socios de gastroenterología en Guatemala. Ok, muchísimas gracias. Una de las preguntas era en qué universidad estudió medicina, ya no la contestó. ¿Me podría decir el número de colegiado activo que tiene? Mi número de colegiado activo es el 8017. Okay. ¿Cuántos años lleva usted de ejercer su profesión como médico? Desde que vine a Guatemala en 1997, este año estoy cumpliendo 20 años de haber regresado. Qué bonito. ¿Después de cuántos años de estudios que tuvo? Yo hice 7 años de medicina, luego hice 3 de medicina interna, luego hice 4 de gastroenterología y luego hice 1 año más de patología, que fueron 15 en total. Ok. ¿Me podría contar algunas experiencias que haya vivido como doctor que le hayan marcado o tocado su vida? Uy, hay muchas. Pero a mí siempre me gustó mucho la relación médico-paciente, a pesar de que la endoscopía siempre fue mi fuerte. Pero donde uno más crece y donde uno más se enriquece como persona y como médico es la relación con el paciente en la clínica. He tenido diversos casos que ha habido que acompañarlos en penas como son unos cáncer, por ejemplo, que la gente casi que se aboca a uno como médico y como amigo. Y muchas veces uno involucra la parte sentimental, lo cual es un error, porque uno ya no piensa de la misma forma como debería. Pero casos hospitalarios fuertes también mucho, familias que luego han quedado con uno, luego de que los padres o los abuelos entran en fases muy agudas, digamos, y mueren. La muerte suele marcar mucho en lo que es el tema médico, y como uno lo sepa abordar. Y si es difícil el tener que dar la mala noticia de un fallecimiento. Es complicado. Por ejemplo, la diferencia entre Guatemala y Estados Unidos es que en Estados Unidos uno siempre le tiene que hablar directamente al paciente por un tema de demanda legal. En Guatemala uno generalmente se acerca a la familia y la familia toma la decisión de si el paciente lo tiene que saber o no. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se lo dice, si se lo dice, digámoslo así, mejor dicho, directamente al paciente, se puede deprimir y encima no va a seguir con el tratamiento que debería. Ya le puede hasta afectar la salud. En su proceso, exactamente, así es. Ok. ¿Por qué estudió medicina? Ok, vengo de mi familia española. Mi papá era médico, era gastroenterólogo, y mi bisabuelo era médico también. O sea, viene una tradición de la otra parte de la familia, son abogados en derecho. Pero a mí siempre, yo siempre lo digo, cuando mis compañeros de colegio querían ser astronautas y bomberos, yo ya quería ser médico. Entonces siempre hubo una vocación, y probablemente por lo que yo vi en mi casa, ¿verdad? Y eso me gustó siempre. Ok. ¿Algún caso traumático que haya tenido que de verdad le... Sí, hubo un par. Yo siempre me acuerdo de uno en especial. Yo era residente en el Herrera y Erandi, me acuerdo muy bien, y es la parte donde uno
llega a tomar afecto por el paciente y la familia también, y el paciente al morir a mí me afectó mucho, no tanto como médico, sino como persona, nunca se me va a olvidar. Y luego han habido casos muy críticos, que son casos complicados en medicina, donde uno hace también intervencionismo y está muy sujeto, ¿no? La especialidad mía está muy sujeta a demandas. Entonces es donde uno entra en la controversia de si uno trata de ayudar al paciente, porque el paciente o la familia después te quieren afectar de cierta forma. Entonces hay casos que sí son un poco difíciles, pero todo se lleva, gracias a Dios todo se maneja. ¿Y podría decirme uno de esos casos o prefieres no? Tuve hace un tiempo un paciente, un profesional, un hombre de una profesión libre, que tuvo una perforación después de una colonoscopía. Él tenía bridas, adherencias previas a cirugías, y en uno de los momentos de tracción del colonoscopio él perforó. Y se le ofreció llevarlo al hospital, él se fue por otro lado, se fue a otro hospital donde yo no trabajaba, y al final fue muy complicado el caso. Nunca llegó a haber una demanda, pero sí hubo un conato de demanda fuerte. Y luego uno empieza a oír, Guatemala es un país muy pequeño, empieza a oír la gente que habla y le pregunta a uno, mira, con fulano de tal pasó. Entonces hay que dar explicaciones, y es complejo. La medicina tiene esa parte también, que es una parte muy cruda, donde uno trata de hacer lo mejor posible sin que haya ni dolo ni culpa, pero la gente no reacciona de igual forma. Sí. Bueno, si pudiera darle un consejo a un estudiante de medicina, ¿qué le diría? Okay. Yo ahorita, ¿qué me podría decir? En tu caso, directamente yo te diría que yo creo que es tal vez la carrera más bonita que existe, porque medicina abarca muchos campos, muchos campos. Aparte de lo que es ciencia, tiene una parte antropológica muy fuerte, tiene una parte psicológica muy fuerte, y es una vocación. Yo creo que en un momento dado la carrera se vuelve tan fuerte que es una vocación. Pero lo bueno de medicina, aparte del estudiante, yo creo que lo bueno de medicina empieza después de que uno se gradúa, cuando uno empieza en las especialidades y luego empieza uno a ejercer. Y luego a mis estudiantes, los 13 años que yo di clase en la universidad, siempre les decía que la medicina no es simplemente la clínica, tiene muchos campos, tiene muchas organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, puestos de gobierno, tienen muchísimas salidas, que no se cierren solo en lo que es la atención al paciente, sino que hay muchas, es un mundo de campos donde se puede ejercer. Y sobre todo que siempre se mantengan al día. Es una carrera donde hay que estar estudiando todo el tiempo, si no uno se queda muy fácil atrás. Ok. ¿Qué es lo mejor que le ha pasado como médico? Yo pienso la relación con los pacientes, las relaciones interpersonales que se llegan a adquirir, y muchas veces de la clínica suelen salir buenas amistades, pero en mi caso lo que yo más me disfruto es aquí, es esto, el hablar con la gente, el poder. Y es muy curioso, mucha de la gente, si una consulta dura media hora, a veces la parte médica son 5 o 10 minutos y el resto es la gente quiere hablar, la gente quiere ser escuchada, y una vez se adquiere mucho el papel de psicólogo en cierta forma, y eso es una parte muy interesante. Sí, de la toma de decisiones y así, o sea, al final usted no puede como que entrometerse en la decisión que tomen, pero sí dar su opinión y aconsejar. Sí, ayudarlos y tratar de aconsejar dentro de las limitaciones que uno siempre debe de tener. Cambiando un poco de tema, pero siempre como médico, me gustaría saber qué piensa usted de la salud en Guatemala. La salud en Guatemala es un tema complicado. Yo creo que la educación y la salud deberían de ser los puestos o de las fases más importantes que un gobierno debería de tener. Guatemala no es un país pobre, pero tiene una mala administración, y esa administración se refleja muchísimo en los campos de salud. Yo trabajé buen tiempo en el Hospital San Juan de Dios y en el Roosevelt,
y las carencias que habían eran impensables, que en un momento dado no hubiera medicamento y al mes siguiente estuviera abarrotado de medicamentos el hospital. O sea, eso te indica que hay una muy mala gestión hospitalaria a nivel directamente del Ministerio de Salud. Y ahí, claro, obviamente la medicina es un campo que lastimosamente mueve mucho dinero y es muy fácil que haya corrupción dentro de ella. ¿Y usted cree que el Estado es el que debería de garantizar la salud? No. Yo creo que el Estado debería de vender todos sus hospitales a instituciones privadas y ser manejado en manos privadas, como es en la mayoría de países del primer mundo, excepto los países, llamémoslos socializados europeos, como es España, como es Francia, como es Suecia, Noruega, que tienen un sistema de salud pública que funciona muy bien, manejada por gobierno, pero son muy pocas las excepciones. ¿Y usted que tuvo la oportunidad de estudiar o ver esas diferencias entre países como Madrid, Estados Unidos y Guatemala, cree que sí varía mucho ahí el sistema, los métodos de estudio? En España la ventaja es que dentro de los impuestos la gente tiene cubierta su salud y su educación. Pagan impuestos muy altos, pero lo tienen cubierto y es un buen sistema de salud. En Estados Unidos, lastimosamente, el sistema de salud es sumamente caro, a no ser que uno se mete en Medicare, Medicaid, una de esas partes que son parcialmente estatales, que tienen cierta cobertura, pero la medicina de primer orden en Estados Unidos va muy ligada a la capacidad económica del paciente y del tipo de seguro que pueda mantener. ¿Qué entiende usted por interculturalidad? Referente a todo, la cultura en general. O sea, por ejemplo, en Guatemala, el campo yo lo orientaría hacia no sé si te explica las diferentes etnias y razas que existen en Guatemala y cómo la integración debería ser en la cultura propia, que está muy diversificada en el país. ¿Usted cree que esos tipos de pensamientos, ideologías que ellos tienen se deberían de tomar en cuenta en el sistema de salud? Ok, Guatemala viene de una historia política y socioeconómica muy complicada. Somos un país que tuvimos 37 años de guerra y los acuerdos de paz vinieron a marcar una diferencia sustancial en el país. Sin embargo, yo creo que el tema indígena, etnias, con el ladino y con la parte productiva del país todavía falta mucho que se acople. Tener participación de esta gente en el gobierno, en puestos de diputado, por ejemplo, yo creo que es muy válido, es conveniente. Nunca que sea una mayoría por ninguno de los bandos, pero la relación entre estas etnias y el gobierno sí es muy importante. Y que se les tome en cuenta, por supuesto que es muy importante. Y en cuestiones de salud, como por ejemplo el mal de ojo, el curar un mal de estómago o con huevo y esas cosas. A mí me tocó durante mi medicina rural, que eran 6 meses en San Juan Zacatepeques. Yo estuve en la aldea Montúfar y nosotros teníamos muy cerca al curandero, al brujo. Y yo en los 6 meses solo lo vi una vez. Él manejaba un tipo de medicina muy diferente a la nuestra. Y sí, dentro del indígena todavía existe mucho la relación con el curandero y no se le llama brujería, pero se le puede llamar ese ideologías tipo de sobrenaturales. Sí, más o menos, por ahí me parece un poco. ¿Y qué piensa de eso? Bueno, yo como científico no creo mucho en todas esas cosas. Aparte, yo como persona en todo lo que son espíritus y fantasmas no creo, pero que puede influenciar a la gente, sí. Y ahí está el ejemplo, por ejemplo, de Jamaica, que tiene la medicina esta del vudú, que son sumamente fuertes en la población. O sea que probablemente sí exista. Sí, porque al final de cuentas siguen vivos, pues, y se salvan. Y ahí están, sí, exactamente. ¿Le gustaría agregar algo, un comentario, contarme algo? Pues solamente, como me imagino que esta conferencia o esta entrevista la van a ver estudiantes, lo que siempre le decía a mis estudiantes, estudien y hagan su carrera por crecer, ustedes como individuos, científicamente, como personas. Si pueden especializarse y es su intención, háganlo.
y en el campo que hagan, trabajen después para Guatemala, porque no se olviden que el país que nos da todo es este, y es donde hay que dar de vuelta para nuestra gente y nuestra población. Ok, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y por su información. Gracias. Ahí estamos. ¿La grabaste?